Isaías capítulo 32. Y mientras buscan esto, yo le voy a pedir a Yerko que me busque Primera de Tesalonicenses 1:5. Le voy a pedir a David si me puede buscar Hebreos 6:11. Y le voy a pedir aquí a Jeremías que me busque Hebreos 10:22. Para que lo tengan ahí a mano cuando lo leamos después de ese versículo. Aquí se termina a las 1:30, ¿verdad? Bueno, Isaías 32:17. Dice la palabra del Señor: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Lo leo de nuevo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Junto con la justificación que nos da Dios, junto con el hecho de que Dios, en el momento en que nos convertimos, en el momento que recibimos, que creemos en la redención, ¿verdad?, que creemos en la expiación de nuestros pecados, en ese mismo momento que Dios nos justifica, nos hace justos delante de Él, cuando hemos creído, ¿verdad?, nos da a entender aquí el Isaías, que en ese momento también pone paz y seguridad en nuestros corazones. La paz y la seguridad de lo que hemos creído. Y esto debe estar ligado, pegado al momento en que nos convertimos. El creyente debe vivir con esa paz y con esa seguridad que proviene de Dios. En el Nuevo Testamento hay un par de pasajes que hablan en cuanto a la certidumbre, y por eso le pedí a unos hermanos que buscaran, que nos van a leer. ¿Yerko? 1:5. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En plena certidumbre. Busquen ahí, cuando hable de certidumbre, cómo lo expresan. Por favor, David. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. Y Jeremías, por favor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos entonces con plena certidumbre de fe. Ya esa es una forma en cómo lo expresan algunos de los autores del Nuevo Testamento, ¿ya? Que el creyente debe vivir con certeza, con certidumbre de fe, con certeza de la esperanza a la que ha sido llamado, ¿ya? A la vocación a la que hemos sido llamados, ¿ya? Así que de eso vamos a estar tratando un poquito hoy día, obviamente a modo muy rápido, de que el creyente debe vivir en esa esperanza. Como dice 1 Pedro, dice que hemos sido llamados para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que estaba preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, ¿ya? El creyente debe vivir con una certeza y con una certidumbre de que es hijo de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros podemos tener esta convicción en nosotros, ¿ya? Y vamos a tratar con el pasaje de Segunda de Pedro, ¿ya? Algunas herramientas que nos da la palabra de Dios, ¿ya? Para que nosotros podamos crecer en esa esperanza, en esa fe, en esa certidumbre, ¿ya? Como hijos de Dios, como creyentes, ¿ya? Así que les invito a Segunda de Pedro, capítulo 1, a modo de resumen en cuanto a la epístola, podríamos decir que contexto histórico ya, en el año 64, más o menos, Nerón, ¿se acuerdan los que han leído un poquito de historia? Quemó
Roma, ¿ya? Y le echó la culpa a los cristianos de aquel entonces, porque obviamente si no le echaba la culpa a alguien podía finalmente darse cuenta de que había sido él, ¿ya? Entonces tomó a los cristianos y los puso como chivo expiatorio, ¿ya? Y les dio la culpa del incendio de la ciudad. Entonces los creyentes comenzaban a dispersarse y tuvieron que empezar a huir a diferentes lugares, ¿ya? Por eso es que Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión, dice a los Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy conocemos como Turquía. Ya si ustedes van al mapa, a los mapas actuales y buscan Turquía y lo comparan con los mapas bíblicos, se dan cuenta que esa es la zona más o menos donde Pedro está dirigiendo esta carta. Muchos creen que esta carta Pedro se la escribió a los judíos que vivían en la diáspora, ¿ya? O es decir, a los judíos que vivían fuera de Israel, ¿ya? Pero al parecer, a mi entendimiento, la carta va dirigida a creyentes. Podemos leer versículos como, por ejemplo, capítulo 1, versículo 14 de Primera de Pedro, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿ya? Que también vivían en una vana manera de vivir. Otros versículos, como Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dicen: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. Y otro versículo en el capítulo 4 dice, capítulo 4, versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para ver hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, etc. ¿Ya? Entonces podemos entender que esta carta va dirigida a los creyentes, ya a los creyentes que habían sido dispersados por causa de la persecución. ¿Alguien aquí ha leído ese famoso libro Mártires de las Catacumbas? Bueno, de esa época estamos hablando, donde los creyentes, los hijos de Dios, realmente tenían que ser hijos de Dios y sufrieron persecución, incluso la muerte, ¿ya? Entonces Pablo les envía la primera carta como una carta de fortalecimiento, ¿verdad? Donde les anima a seguir adelante. Muchas veces le dice que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, ¿ya? El cual, aunque perecedero, capítulo 1, sea hallada en alabanza, ¿verdad? Y les da ánimo, les da fuerza para que sigan, ¿ya? Así que, y de ahí tenemos la segunda carta del apóstol Pedro, que al parecer, si leemos el capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta, nos damos cuenta que al parecer se la escribe a los mismos destinatarios que les manda la primera carta. Dice capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Ya? Entonces, podemos deducir que Pedro le escribe esta segunda carta a los mismos que le había escrito la primera, los de la dispersión, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces vamos a leer la segunda de Pedro, capítulo 1, y desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación o llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a partir un poquito de atrás para adelante. Vamos a partir del versículo 9, ¿ya? Donde dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Dice, es ciego. Ya, obviamente las cosas que mencionó anteriormente, que las vamos a ver un poquito más adelante. Dice, pero el que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista muy corta. Aquí, al referirse a esta ceguera, ya lo hace de una forma, no está hablando de una ceguera literal, está hablando de una ceguera metafórica, gracias, de una ceguera metafórica, ¿ya? Está hablando de una persona que no tiene la capacidad de distinguir o de conocer bien, de apreciar su vida espiritual, lo podríamos decir de alguna forma. Una persona que no tiene un conocimiento exacto, no entiende bien su condición espiritual, ¿ya? Es una persona que tiene la vista corta, que es ciego. Bueno, estas son las personas, por supuesto, que cuando vienen los momentos difíciles en la vida, ¿ya? Cuando se presentan situaciones en las que a veces un creyente maduro puede afrontar, puede tomar buenas decisiones, puede aferrarse más a Dios, ¿ya? Cuando llegan esas situaciones, una vez un hombre dijo, el verdadero hombre no se ve en los tiempos buenos, en los tiempos de fertilidad, de productividad, ya, de salud, sino que en los tiempos donde realmente de prueba y controversia, en los tiempos difíciles. Ahí se ve realmente quién es quién, por así decirlo. Bueno, cuando llegan estos momentos, porque llegan los tiempos malos, estas personas flaquean, ¿ya? Y estas personas decaen, ¿ya? Una persona ciega, como dice también el versículo, también puede flaquear y puede decaer en su convicción, en su fe, podríamos decir, en su creencia en cuanto a la seguridad de su salvación. ¿Ya? Y esto es muy peligroso porque Dios no quiere que nosotros vivamos de esta forma. Dios quiere que nosotros vivamos con la seguridad de nuestra salvación y que esa seguridad de salvación sea un ancla en nuestra vida espiritual que nos ayude a proseguir hacia la meta, que nos ayude a buscar aquel día, a añorar aquel día cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, ¿verdad? Y nos venga a llevar para que estemos para siempre con Él. Vamos a 1 de Juan capítulo 5. Juan escribió casi un capítulo completo para hablar acerca de la seguridad de salvación. 1 de Juan capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos, si me van siguiendo. Todo aquel que cree que Jesús, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 10.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis, aquí nos habla de la convicción que puede y debe tener el creyente, ¿ya? La seguridad de ser salvo, ¿ya? Y cuando dice para que sepáis, quiere decir que el creyente lo puede saber, pero también el creyente puede dudar, ¿ya? Por eso es que es importante aprender esto, ¿ya? Ahora, ¿es malo dudar de la salvación? Por un lado están los que pueden dudar, los que no tengan la salvación, ya aquellas personas que todavía no han conocido a Dios, y para ellos la duda es algo muy provechoso. Ellos tienen que dudar realmente de su vida eterna, de qué va a pasar con ellos después que mueran, ¿ya? Y ellos tienen que buscar de Dios. Pero estamos hablando dentro del contexto de Segunda de Pedro, ya que de Segunda de Pedro le está hablando a creyentes, aquellos que ya han conocido a Dios, ¿ya? Y la pregunta es esa: ¿qué pasa con la duda en el creyente? ¿Puede un creyente dudar de su salvación? Sí, yo creo que en algún momento todos hemos dudado. Al menos yo en algún momento dudé. Yo creo que todos de una forma u otra, si no lo hemos hecho, quizás lo vamos a hacer, ¿ya? La duda no es mala. La duda, si lo queremos ejemplificar un poquito, viene siendo como lo que es el dolor cuando sucede algo. Yo hoy día en la mañana salí descalzo al patio, en la casa de mi hermana, y se me atravesó la perrita ahí y pisé mal, y me quedó doliendo el dedo, y hasta ahora lo siento, tengo que pisar con cuidado, ¿ya? El dolor no es malo, ¿ya? El dolor no es malo en sí, el dolor me está indicando que pasa algo, ¿ya? Que algo está mal ahí, que sucedió algo en mi pie, ¿ya? Yo lo siento y camino con más cuidado, y si pasa algo muy rápido yo voy a sacar mi pie, ¿verdad? Para que no me lo pise, ¿ya? El dolor me está haciendo una indicación de que pasa algo, ¿ya? La vida espiritual, la duda vendría siendo como el dolor para el cuerpo, ¿ya? Muchas veces cuando hay una duda es una indicación de que el creyente puede estar sufriendo alguna dolencia espiritual, puede estar viviendo alguna situación que le está haciendo dudar de su salvación, de su fe en Cristo, de la fe, del llamamiento al que ha sido llamado por Dios. Aquella fe que un día creyó de todo corazón, ¿verdad? Puede en algún momento aparecer situaciones en la vida que nos lleven a tener esa duda.